Bien, entonces vamos a practicar hacer este ejercicio. También es equivalente a si les dijeran, demuestre que el lenguaje que tiene el mismo número de X que de Y en cualquier orden es un lenguaje independiente del contexto. Si ustedes son capaces de hacer un autómata de pila que acepta este lenguaje, entonces esa es una demostración de que es un lenguaje independiente del contexto. Puede ser a lo mejor regular, pero como está incluido, eso sería válido. Y en el caso de que no se pueda construir, habría que decir por qué. Entonces, vamos a trabajar sobre este, háganlo ustedes y como lo hemos hecho con las mecánicas anteriores, mándenlo a través del chat o si se les dificulta o no tienen el cliente completo de Zoom, mándenlo por por correo electrónico. Entonces, vamos a estar viendo las soluciones que ustedes me van dando. Quiero que analicemos varias cosas, por lo cual pueden intentar hacerlo, algunos de ustedes, sin utilizar el famoso mecanismo del gato, ¿no? El gato inicial que metemos primero a la pila. Así, y al final, pues que buscamos justamente sacar al gato de la pila. Entonces, esa es una primera pregunta, si se puede hacer sin ese mecanismo. Y segundo, y que está conectado con la anterior, si se puede hacer determinista. ¿Por qué? Porque justamente cuando nosotros incluimos una transición así, como estamos haciendo una transición lambda, significa que no sabemos si tomar en cuenta la cadena de entrada o tomar en cuenta la pila. Entonces, esa es una transición que introduce inmediatamente el no determinismo. ¿Por qué? Porque podríamos nosotros decir, ok, decido no tomar esa transición y nos iríamos al pozo, ¿sí? Entonces ya no se aceptaría la cadena. Se supone, o bueno, podemos imaginar que como es una sola opción, decimos, bueno, pues es que hay que seguirla. Sí, pero de todas maneras tenemos la opción de seguirla o de no seguirla. Entonces, esta transición ya introduce el no determinismo. Entonces, por eso les estoy preguntando si se puede hacer o no sin utilizar justamente este mecanismo. Entonces, inténtenlo ustedes y vayan poniendo, por favor, sus soluciones. Por ahí tenemos una mano levantada de Enrique Moreno. Adelante, por favor. Sí, doctor. Oiga, yo había leído que precisamente aunque tengamos las cadenas lambda, como es el único camino que podemos tomar y hay algo que se escribe, eso sí es determinista, como es la combinación adecuada. Si ya por ahí pusiéramos una X o una Y, ya se rompe el determinismo, es lo que yo había leído. Sí, existen dos formas distintas de considerarlo, ¿no? Eso que usted comenta efectivamente tiene mucho sentido, ¿no? Porque precisamente hace ratito decíamos que es la única que tenemos aquí, la única transición. Y si nosotros lo vemos de esta manera, decimos, bueno, es que es lo único que se puede seguir. Sin embargo, hay que tener en cuenta que realmente tenemos las demás opciones con línea punteada, ¿no? Como si quisiéramos hacerlo determinista. Recuerden que un autómata determinista, ya sea de pila o de cualquier otra clase, tiene que tener explícitos sus arcos para todos los símbolos.
En este caso vamos a necesitar tener explícita la transición, ya que tenemos un subconjunto que va a ir de S cruz sigma cruz gamma a, bueno, esta sería la transición en el autómata de pila no determinista, cruz sigma. Es decir, tenemos un estado al cual vamos a poder cambiar a través de un símbolo del alfabeto y un símbolo de pila, y nos va a dirigir a otro estado. Cuando es no determinista, tenemos un subconjunto o tuplas de este tipo. Si quisiéramos que fuera determinista, entonces vamos a tener una función que va a ir de S cruz sigma cruz, cruz gamma, perdón, a S. Y en este caso vamos a tener un autómata de pila determinista. Cuando tenemos el caso de determinismo, entonces, según tenemos allí, para que esté completamente definido o para tener una mejor idea de qué es lo que va a pasar cuando está completamente definido, hay que considerar el mismo caso del pozo, como veníamos haciendo anteriormente. ¿Qué quiere decir eso? Que para una transición como la que tenemos aquí, vamos a suponer que este es S0 y este es S1. Entonces, vamos a poner aquí que tenemos S0 es igual, perdón, S igual a S0, S1. Vamos a poner de manera explícita cada uno de los estados. Y por supuesto vamos a tener aquí, al igual que en el caso anterior, el caso del pozo. Y vamos a tener aquí, vamos a suponer que existen dos símbolos, X y Y que en la pila vamos a tener además como posibilidades X, y gato. Entonces, si nosotros quisiéramos que fuera determinista, tendríamos que definirlo completamente para cada uno de ellos. Vamos a poner aquí el pozo de manera explícita, SP. Y como la única transición que tenemos definida es esta de acá, pues prácticamente todas las demás van a ir hacia el pozo. ¿Y a qué nos referimos con todas las demás? Pues son todas las combinaciones. Es decir, vamos a tener, y eso independientemente de la operación que hagamos sobre la pila, de meter o sacar. Entonces vamos a dejar pendiente la operación de meter algo sobre la pila. Eso va a ser una operación independiente. Y vamos a ver las opciones que tenemos aquí, que van a ser S0, perdón, que van a ser aquí X, 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 Y, Y, X, Y, Y. Si quieren poner explícitamente qué está pasando con la pila, bueno, ahorita la estamos ignorando, ¿no? Y dentro de este vamos a tener también todos los 4 regresos igual. Perdón que se está ahí amontonando. Pero vamos a tener X, 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 Y. Y además me está faltando, perdón, el gato para todas esas. Y, X y Y. Y las que me faltaron ya las voy a poner de otro color para que no se me amontone tanto. X, gato y Y, gato. Y también de aquí el regreso, las mismas dos. X, gato, Y, gato. Entonces, quizás con esto ya tenemos más claro el panorama, porque justamente si nosotros estamos parados aquí y tenemos una transición de este tipo, realmente independientemente de lo que tengamos de este lado, que bueno, no lo voy a borrar, pero no se toma en cuenta para realizar o no la transición. Entonces, cuando nosotros tenemos esto, vamos a poder observar que yo puedo tratar de irme para acá, aunque no va a haber otra opción en este caso. O sea, si yo no tengo ninguna cosa en la cadena de entrada, no voy a poder seguir ninguna de esas opciones. Pero si sí lo tengo, supongamos que tengo una cadena que es X, 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 Y, Y. Y en la pila, a lo mejor, bueno, se supone que estamos empezando, entonces no tenemos nada todavía. Aún así, no voy a poder tampoco seguir ninguna de estas transiciones.
pero no va a depender de la pila. Suponiendo que este no fuera el estado inicial y que viniéramos a lo mejor de algún otro estado previamente, aquí. Entonces, a lo mejor la pila ya tiene algo y estoy parado en este momento. Ahora sí, vamos a observar cuidadosamente. Cuando tengo esta X aquí y tengo esta X en la pila, ¿qué me impide seguir esta transición? Entonces, allí no sé si voy a seguir esta transición de acá o esta transición de acá. De manera general, entonces, el hecho de que yo tenga una transición lambda va a implicar que existen todas estas otras que están acá, pero que no son explícitas, y a fin de cuentas sí tengo una disyuntiva. Hay ambigüedad, porque no sabemos cuál de las dos tomar. Ahora, lo que usted leyó, Alberto, seguramente, no era Alberto, era Enrique, ¿no? Era seguramente, porque si nosotros observamos entonces esto, a lo mejor podemos decir, bueno, cuando aparece al inicio, tal vez podemos considerar que la pila está vacía y entonces que ninguna de estas opciones va a ser válida y que la única que nos va a quedar es esta de acá. Se puede llegar a pensar eso. Sin embargo, vamos a tener otra siguiente consideración. Justamente se asume que todos estos autómatas que necesitan, y ya les estoy dando la respuesta, ¿no? Que era pues prácticamente hacia donde quería yo llegar. Todos los autómatas que necesitan la presencia del gato para determinar que exactamente al final logramos vaciar la pila, es decir, todos aquellos que cuenten exactamente el mismo número de yes que de n's, ya sea que estén en orden o en desorden, son no deterministas. ¿Por qué? Porque en algún momento vamos a tener que decir nosotros, aquí ya voy a tener que dejar de contar. Y esto se va a ver todavía de manera más clara si nosotros decimos o tenemos un autómata donde vamos a considerar las cadenas palíndromas o los palíndromos. Recordemos que un palíndromo es aquel que se escribe igual al derecho y al revés. Entonces tenemos XYX, XXY, XX, o a lo mejor XY, XY, y ahora vamos otra vez para atrás. Entonces observen ustedes que si leen XYX para acá, se lee igual que de derecha a izquierda. Igual acá, se lee igual de derecha a izquierda que de izquierda a derecha. Y lo mismo para este. Todas estas cadenas son palíndromos. Un palíndromo es toda aquella cadena que se lee igual hacia adelante que hacia atrás. Creo que ya lo habíamos visto, ¿no? Y pusimos ejemplos como Anita Lava Latina y otros que ocurren también en español. No sé, Dávale a Rosa la Zorra el Abad. Y muchos otros que se pueden ir creando con mucho ingenio. En términos de símbolos de X y Y, queda tal como está aquí. Y podemos observar también que podemos ver cadenas que van a ser de longitud par o longitud impar. Para esta primera cadena, digamos que la Y está como que partida a la mitad, ¿no? Pertenece tanto a la parte izquierda como a la parte derecha. Lo mismo ocurre con la siguiente cadena. Pero con la última cadena eso no ocurre así. Tenemos una parte que es la parte izquierda y otra que es la parte derecha. Entonces, imagínense ustedes si quieren diseñar un autómata que reconoce, un autómata de pila que reconoce cadenas de este estilo. Voy a dibujarlo aquí y pues ya me voy a adelantar un poco a lo que vamos a seguir viendo. Entonces me voy a llevar esto para acá, para la siguiente página, para tener espacio. Bien, entonces, ¿cómo se resolvería esto? Tenemos nosotros primero que forzosamente marcar un fin de cadena. Y ahorita vamos a ver, además, bueno, no es la marca de fin de cadena, sino de pila vacía, para que nosotros nos aseguremos que vimos exactamente el mismo número de elementos. Y vamos a ver que no podemos hacerlo sin eso. Y luego empezamos a leer cualquier cantidad de X y de Yes. Y por cada X metemos un símbolo a la pila, que por conveniencia va a ser exactamente el mismo. Y por cada Y vamos a tener igual. Ahí no es cierto, ahí no estoy metiendo, ahí estoy sacando. Ahora sí, metemos una X por cada uno de los símbolos X que vemos en la cadena de entrada y de igual manera vamos a meter una Y por cada símbolo Y que metemos a la cadena
que vemos en la cadena de entrada. Y después vamos a hacer una transición lambda y en lugar de estar consumiendo, en lugar de estar metiendo a la pila, vamos a empezar a consumir de la pila. Por cada X que yo vea, voy a necesitar sacar una X de la pila y por cada Y que yo vea, voy a necesitar sacar una Y de la pila. Si no hay tal o si está en otro orden, no lo voy a poder hacer. Y al final me tengo que asegurar de que la pila queda vacía. Entonces sacamos al gato de la pila y con eso sabemos que la pila quedó vacía y entonces que vimos exactamente el mismo número de X y de Y que vimos aquí que las que consumimos de este lado. Si nosotros observamos cuidadosamente, bueno, aquí tenemos una transición completamente no determinista, independientemente de que metamos o no algo a la pila. Fíjense, eso sí, de lo que comentó hace ratito Enrique, lo que metamos o no a la pila no nos va a cambiar el determinismo. Esta transición va a ser igual de no determinista, así nosotros decidamos meter aquí una arroba. ¿Sí? El no determinismo viene dado por la parte izquierda del arco, porque es el que nos va a ayudar a decidir cuál es el siguiente estado al que nos vamos. Entonces, mucho ojo con eso. La parte derecha no interviene en el determinismo o no determinismo del autómata de pila. Pues bueno, vamos a dejarlo como estaba. El problema principal o la situación principal con este autómata o con este lenguaje propiamente, porque ni siquiera es una propiedad nada más del autómata, es que si observan ustedes toda la serie de cadenas que se pueden formar de este estilo, van a poder ver que si empezamos nosotros a meter puras X, 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 y creo que queda más claro cuando no tenemos una Y. ¿En qué momento empieza el reflejo de las X? Nosotros podemos estimar porque vemos la cadena completa, ¿no? Tenemos aquí un ojote que está viendo desde la parte tridimensional. Entonces, nosotros pues vemos como que todo completo y eso nos permite tener una idea así como de que, pues debe estar por aquí en medio, ¿no? Y ya si es necesario contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Entonces la mitad pues va a estar dada en medio, que sería 7.5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y justamente medio. Entonces, ok, el ojo funcionó bien. Pero este ojo lo tenemos nosotros visto desde arriba, como si pudiéramos ver con 3 dimensiones. El autómata únicamente puede ver el siguiente símbolo que está adelante y no tiene una vista hacia atrás, no puede precontar, no puede saber que va a haber exactamente 15 y encontrar la mitad. Entonces, lo que hace el autómata es, en cada X que lee, dice, bueno, y esta puede ser la de en medio. Bueno, la primera no, pero todas las demás sí. Bueno, inclusive sí, la primera que ves, si tenemos una cadena y este es palíndromo de sí misma, ¿no? Entonces, puede ser, pero tengo otra, ok, entonces esta también puede ser, pero tengo otra. Y así se la pasa el pobre autómata. Ahora, ¿qué va a pasar si sobrepasamos esta mitad? Pues va a seguir igual. Ahora se va a preguntar, ¿ya vi la mitad? ¿Ya vi la mitad? ¿Ya pasé la mitad? ¿Ya pasé la mitad? Entonces, hasta que se acaba la cadena es, sí, ya pasé la mitad, ¿no? Hasta ahí se va a dar cuenta, digamos, por decir algo. ¿A qué voy con todo esto? A que justamente el no determinismo viene de que en cada lectura yo no sé si estoy del lado izquierdo o del lado derecho de la cadena. Ya no sé si tengo que seguir leyendo o ya empiezo a consumir. Y justamente eso es lo que va a hacer a este lenguaje inherentemente no determinista. El lenguaje de palíndromos es no determinista. Entonces, no existe un autómata de pila que pueda aceptar este lenguaje y que sea determinista. La principal característica es esta de acá y no la vamos a poder quitar por las razones que ya vimos anteriormente. Ahora, otro aspecto o también de cómo podemos reconocer los lenguajes que no son deterministas, pues justamente por la necesidad de vaciar la pila. Si un lenguaje te pide que vacíes la pila, necesitamos poner este mecanismo, a menos que aquí ya tengamos una prelectura. Vamos a ver si podemos hacer eso. Entonces, justamente por eso era el ejercicio de hace rato,
Ahora me lo voy a Profesor, llevar para... Dígame. profesor, es que bueno, leyendo el Brookshire dice que sí hay lenguajes deterministas que pueden Claro, vaciar su pila. claro, claro que los hay. La pregunta ¿es este lenguaje que tenemos acá? O sea, yo en ningún momento dije que todos los lenguajes libres de contexto eran no deterministas. Ah, ok, ok. Entonces, la pregunta, ahora vamos a si este lenguaje que acabo de poner aquí en verdecito es o no un lenguaje determinista, o cuáles serían las restricciones Una pregunta, para poder. porque ahí me estoy confundiendo. Ese no es el de la tarea, que del 4. En cualquier otro, déjeme ver, igual y sí. No, es que creo que de la tarea tenía que ser primero una X, ¿no? Para No, que Según yo fuera sí. el No, lenguaje. dice cualquier número de X y de Y es solamente la tarea busca que sea determinista. exacto, o sea, exacto. O sea, pero no dice que primero vayan las X. Exactamente. Aquí hablamos de que son en cualquier orden. En el de la tarea, el orden viene ya específicamente dado. Es el No, ejercicio no, 3. el de la tarea no viene es el 4 es el 4 de De la la página 135. 135, doctor. Ah, el mismo, así es, sí, así es. Entonces dice, muestre que el lenguaje de alfabeto XY que consiste en aquellas cadenas con el número de X y Y es independiente del contexto determinista. Bueno, pues mejor todavía, ya lo pensaron y ya lo tienen, entonces pues vengan sus soluciones. Justamente la pregunta ¿es este lenguaje libre de contexto determinista? ¿Cómo se puede resolver evitando esto que tenemos ahí, esto que tenemos acá? ¿Se puede? Esa es la pregunta. Si ustedes ya lo hicieron, mejor todavía, ¿no? Entonces vamos a analizar esas soluciones. Oiga, doctor, ¿puede pasar a la siguiente página, por favor? Porque tenía la duda, ya aquí salió como que más concreta. ¿Me permite hacer anotaciones? Sí, claro, adelante. Justamente lo que yo entendí del Brookshire es que aquí sí hay determinismo en esta parte por el tema de que solamente hay una cadena que seguir. Por otro lado, en esta otra parte roja no hay determinismo porque no se va a saber si, o sea, si tenemos X, podemos quedarnos aquí o irnos para acá. Si tenemos Y, podemos quedarnos aquí o nuevamente irnos para acá. Entonces, ahí sí no habría determinismo. ¿Es correcto mi entendimiento? No, justamente por lo que acabamos de decir hace ratito, para que fuera determinista en esta parte de acá, no podemos tener lambda lambda, Perfecto. porque esto no le permite decidir. A lo mejor lo que ustedes, su razonamiento de ustedes, sí fue la misma pregunta que tuvimos hace ratito, ¿no? Es que dicen, bueno, es que hay un solo camino. Por eso lo que hice hace ratito fue intentar dibujar que no, que realmente tenemos todas estas posibilidades, pero que están implícitas. No se pone de manera explícita el pozo porque se sabe que cualquier cosa que salga pues va a ser un estado adicional. Hablando de determinismo, ¿no? Debe estar completamente definido y se debe saber exactamente qué es lo que pasa con todas las condiciones de entrada. En el momento en que ustedes ponen eso, le están diciendo, ok, no es ninguna de las anteriores. Y están poniendo al autómata, al momento en que llega esta ejecución, en la posibilidad de considerar cualquiera de estas si es que existiera. Y ya vimos aquí que sí hay una posibilidad en la que se cumple y pueden decidir ignorarla. Ok, también dijimos, tal vez en algunos otros autores puedan considerar que en particular esta transición se podría considerar como determinista. ¿Por qué? Porque es el estado inicial, asumimos que la pila está vacía, entonces solo se puede cumplir esta. Ok, podríamos hacer esa consideración. Sin embargo, todavía tendríamos aquí esta transición de acá. Suponiendo que nosotros tenemos voy a poner una cadena de ejemplo cortita para que lo podamos visualizar mejor. Supongamos que tenemos esta cadena de aquí y nosotros empezamos a meter el gato a la pila, empezamos la ejecución aquí, ya metimos el gato a la pila, ahora estamos de este lado y empezamos a leer XY. Entonces vamos a leer XY y entonces para cada lectura de XY la vamos metiendo a la pila, ¿no? Y luego podemos pasar a consumo, de hecho no vamos a poder pasar más allá, vamos a tener que meter todas. XY, XX, ahí está. No, déjenme poner otro ejemplo.
porque lo que quiero es justamente que se consuman YXX. Ahí está. Entonces va de nuez. XY con estas primeras dos, y luego consumo YX y consumo estas de acá. Estoy en este punto. Estando aquí en este punto, yo no voy a saber si tengo que consumir o no, si puedo ignorar la cadena de entrada y consumir el gato, o forzosamente tengo que buscar algunas de estas. Entonces, sí, efectivamente, gracias a esa transición puedo llegar aquí a este estado de aceptación, pero por supuesto la cadena no se acepta. Lo que quiero es que ustedes vean es que tengo la posibilidad de seguir o no esta transición que tenemos de este lado. ¿Por qué? Porque tenemos una lambda. Puedo aceptar o no este gato que tenemos allí. Entonces, aunque nosotros podamos llegar a pensar que esta parte de acá no tenemos otra opción porque está al inicio, de todas maneras vamos a tener no determinismo en esta parte de acá. O sea, en resumidas cuentas, cada vez que tengamos una operación de este tipo sobre la pila, forzosamente nos va a introducir no determinismo. Eso no quiere decir que no podamos resolver el problema que tenemos acá de manera determinista. De acá, la pregunta es si se puede o no y cómo. Yo encontré que sí, pero bueno, no sé si está correcto. Sí, No a sé ver, si... Ya lo mandé a las 12:11. 12, 11, bueno, mejor si puede mandándolo por el chat. Lo puedo abrir Sí, ahorita, pero aquí entro por el al chat, lo mandé. 12, 11. Ah, ya lo vi. Ok, ya hay un montón. Bueno, vamos a ver entonces el de René. Dice que tiene virus. Ya le pusimos instalar el virus. Ya infecté ahí. Ya. Entonces ya va a tener acceso usted a todos los archivos y a la tabla de calificaciones de Teocomp. No, pues ya vi que ya reprobé. La puede modificar. También tiene permisos de escritura, ¿no? O No, necesita tal pero vez otro. a lo mejor tiene guardado ahí los valores hash o algo así. Eso sí, y hay varios respaldos y se reconstruye la información. Bien, es ¿no? Entonces, Sí. aquí está considerando una X o una Y de entrada y efectivamente está ignorando la pila, pero esto ya le va a permitir tomar una decisión específica de si irse hacia un lado o hacia el otro. Entonces, en este caso no hay indeterminismo. Empieza con las X y a partir de allí, bueno, y ya metió un símbolo diferente, lo cual le va a permitir diferenciarlo más adelante. Después, por cada X que sigue leyendo, va a continuar avanzando hasta que empieza a tener yes. Y estas dos transiciones, ¿sí ven mi cursor? No. Sí, sí se ve. Ok. Y estas dos que tenemos acá arriba, a lo mejor podríamos pensar que es no determinista por esta Y, ¿verdad? Pero en realidad sí lo es, sí es determinista porque no solamente tomamos la decisión con base en esta Y, sino con base en también en la pila. Entonces, con eso ya no hay indeterminismo. Vamos a ir para acá, si hay una X en la pila, que va a corresponder a una Y que ya entró y entonces las empieza a consumir. Y posteriormente, si es que ya llegó a la última X, que fue realmente la primera, perdón, la última Y, que correspondería a la primera X, entonces ya lo acepta, ¿no? Con lo cual es correcto, pero de allí de todas maneras podemos volver a reiniciar el mecanismo. Suponiendo que en algún momento vuelve a llegar otra X, pues es como si estuviéramos otra vez en el estado inicial, ¿no? Entonces volvemos a arrancar el mecanismo. De igual manera, con las Y, solamente que las Y pues van a estar basadas en el signo de pesos en lugar de el gato, ¿no? Entonces, esta estrategia es correcta, justamente estamos evitando esa transición inicial que nos mete indeterminismo. Esta es una posibilidad, no es la única, pero es adecuada en el sentido de que nos está justamente evitando dar un salto lambda lambda. Ya con esto ya tenemos nosotros la posibilidad de decidir con respecto a la cadena de entrada. Si nosotros ignoramos tanto la cadena de entrada como la pila, entonces es un salto opcional. Es lo que es importante que ustedes puedan visualizar. Cuando el salto es opcional, entonces ya hay indeterminismo. Y es opcional porque aunque no haya otra cosa dibujada, está un pozo allí, implícito.
Sobre todo el pozo cobra importancia cuando hablamos de determinismo. Ahora bien, este diagramita que tenemos aquí en pantalla, me parece que solamente tiene un pequeño problema, y es que después de que ya leímos X, asume que se deben acabar las Y's. Entonces, no me va a permitir tener, a ver, Y. O Sí, sea, no me va a permitir lo que hago tener es, más. sí le Dígame. permite poner más yes. Lo que hace, Mm, bueno, o sea, a ver si lo puedo explicar, es que primero, digamos que empieza con X, ¿no? Entonces lee sí, cuantas X quieras. Luego, sí, cuando lea el mismo número de Y's que de X, va a acabar en el sí, estado de aceptación. Si llegara a haber más Y, pues lo reinicia, sí, ahí sale, sí, sí. lo reinicia y lo manda a como si hubiera visto una Y al inicio. Y, está Y de aquí abajo. Sí. Ok, ok. Sí, ok. No, sí está bien entonces. Muy Pero, bien. doctor, bueno, yo tengo una pregunta, porque si no aceptaría en ese caso la cadena XYY, X, Y. No, porque para aceptar X, Y se iría por acá arriba. X, Y. Y luego después otra Y. ajá, No, porque la llevaría para acá abajo no, y pero, terminaría aquí. sí, es cierto, sí, sí, ya Y no vi, es de aceptación. sí, Sí, ya, sí es Sí, correcto. hasta yo me llegué a confundir, sí, pero te vas por arriba. O sea, porque no has visto, solo hay un gato en la pila, ¿no? sí. Exacto. Pero Entonces, creo que no acepta XYYX, ¿no? vamos a ver. X, Y. No, sería por arriba. X, y luego Y cambia la ejecución y X se va por aquí abajito, consumiendo el gato que acaba de meter acá arriba, perdón, el signo de pesos que acaba de meter acá arriba, lo saca aquí abajo. Y entonces Es que ya ese de termina. aquí abajo no se ve bien. Ya. Lo tapa el zoom. Ya, ¿no? ¿Mejor? Sí. Sí, porque le faltaba aquí. Entonces, justamente esta Y que metió aquí un signo de pesos, lo va a sacar aquí abajo para poder sacar esta X. Y ya queda en un estado de aceptación. Entonces, al proveer un No, autómata, pero o sea, dígame. creo que sí aceptaría XYY, ¿no? O sea, si se va, espere, bueno, si se va por el, digamos, por el camino directo, creo que sí lo acepta, ¿no? O sea, si empieza aquí, digo, perdón, voy a Sí, rayar su adelante, imagen, ¿no? adelante. O sea, va a meter, bueno, va a leer una X, va a meter un gato a la pila, ¿no? Entonces llega aquí, lee un, no, perdón. No, sí, No puede olvídalo, no. pasar. Sí, Sí, ya no, vi cuál era, sí, perdón. sí, no, está bien, de hecho es correcto para que lo analicen, ¿no? Y fíjense, no siempre es trivial pensar en una solución determinista. Ahora, una vez que que ya empezamos a ver este tipo de mecanismos, donde es muy importante aprender a contar en negativo. O sea, fíjense este mecanismo de empezar con X y después, ya que llegué al gato que metí de las X porque ya leí las Y, todavía podemos aceptar Y, pero es importante usar otro marcador para el contador de Y, que es este signo de pesos. Eso como que invierte el conteo porque ahora ya sabemos que vamos a tener más Y que X. Es decir, cuando hasta el fondo de la pila haya un signo de pesos, quiere decir que vimos más Y que X hasta ese momento. Y viceversa, hasta que mientras tengamos un gato en el fondo de la pila, quiere decir que hemos visto hasta ahorita más X que Y. Entonces, por allí tenemos, hemos visto varios ejercicios más, si quieren ahorita los revisamos. Dice que falta el gato. Gato. ¿Dónde? Ahorita que buscaban el YXX, falta el gato para pasar a la otra X, que por eso no lo acepta. Ya, exacto. Y X pasaría por acá y luego cómo consume la otra X, ya no podría hacerlo, ¿no? Efectivamente, así es, Enrique. No sabía que René era de ciberseguridad, entonces voy a tener que instalar más proxies y dar la clase desde una pared de fuego, incendiándose.
Ok, hay otras preguntas en el chat. René nos dice que adivinas con transiciones lambda. Más que adivinar, nos da la opción de seguirla o no. Esa es la cuestión. Y la transición lambda es lambda, lambda. Independientemente de si mete o no a la pila. Eso ya es una transición lambda. Y al igual que como vimos antes, cualquier transición lambda inmediatamente nos introduce no determinismo. Dice... sí, del ejercicio efectivamente puede ser en cualquier orden, ¿no? Y eso es diferente a los ejercicios del punto anterior, que era el 3. ¿Qué otras preguntas? Ajá, determinista. Bueno, entonces ya vimos que este es determinista. Y si quieren, revisamos los otros. A ver si se pueden ver. Que creo que no. Vamos a ver si los metemos aquí mismo. No quiso. Bien, nos quedamos sin imagen para proyectar. Dejen de bajarlos todo primero y ya así es más fácil proyectarlos. Bien, efectivamente, ¿no? Aquí tenemos una solución no determinista y fíjense, el hecho de que haya una solución no determinista no implica que el lenguaje sea no determinista. Con que encontremos nosotros un autómata de pila determinista que acepta a un lenguaje específico, entonces con eso ya podemos nosotros afirmar que el lenguaje en sí mismo es determinista. Y vamos a tener ejemplos como el que puse hace ratito, que es el de los palíndromos, que no se pueden resolver con un autómata de pila determinista. Ese es un lenguaje justamente de ese estilo. Vamos a ver otro de los que nos han mandado. Aquí tenemos otro y más o menos es una estrategia similar a la que vimos hace ratito. Solamente que aquí al inicio, ese es un símbolo de la pila. Se supone que sí. Ok, porque fíjese, aquí al inicio estamos asumiendo que para recibir una X debe haber una E ya en la pila. Pero como... Era invertido entonces, lo siento. Así es, sí, tendría que... Yo creo que usted lo que quiso decir es meter una E en la pila, ¿no? Y seguir Exactamente. metiendo. Y después, aquí en esta parte, pues tenemos el no determinismo, ¿no? En estas transiciones lambda. Entonces, está resolviendo el problema, pero efectivamente como no determinista. Y creo que por aquí volvió a mandar... no. Dice que no se puede abrir. Solo Okay. era este. Ok. Bueno, entonces el otro era el virus. Ni modo, ya tengo dos. Está bien Es que para el que otro se está peleen. equivocado. Se van a pelear entre sí los virus y se van a anular. Ajá. Este de aquí, fíjense, es una solución interesante, ¿no? Porque está justamente por cada X, dice si mete una X o no, pero prácticamente este va a aceptar todo, porque no está garantizando que haya el mismo número, de ahí la necesidad de las estrategias de los gatos en la pila. Entonces, esta podría aceptar XXXX, que no tiene el mismo número de X que de Y, y lo acepta. Entonces hay que ser cautos con esa parte de lo que nos está solicitando, ¿no? Que debe ser el mismo número y necesitamos entonces tener una manera de verificarlo. Vamos a ver otro más. Aquí tenemos otro.
que es este de aquí. Y empezamos entonces con X o Y y que está metiendo el gato a la pila. Con esto está evitando, al igual que el que vimos primero, está evitando una transición que sería lambda, o sea, con lambda, lambda, y ya después empieza a solicitar que por cada X haya visto una Y, y si continúa leyendo Yes, va a insertar una Y en la pila hasta que llega al fondo, en este caso. O sea, la parte de aquí está como que al revés, ¿no? Primero aquí este se encarga de las Yes y el de abajo se encarga de las X. Vamos a ver cuidadosamente qué pasa aquí. Entonces, tenemos X, mete un gato, por cada Y lee una X, pero si llega otra X, continúa operando en modo X, hasta que en algún momento llega al fondo y después invierte aquí el mecanismo. Aquí no está haciendo una distinción de si son pesos o gatos y parece que funciona de todas maneras adecuadamente, ¿no? Por ahí en el chat dice, ok, yes, hola, Ronque. Doctor, pero en ese caso, por ejemplo, está metiendo primero un gato, pero luego ya no está leyendo ese gato, no está leyendo directamente Y y X. Vamos a Ahí ver. no hay- Y, XX, Y, XX, que tiene 4 Ys y 4 X. Entonces, ¿qué pasa con esa cadena? Vamos a revisarla. En Y, continuamos. Ah, no, Y es para arriba. Y, metemos el gato. Después, 3 Ys, continuamos metiendo hasta 3 Y, sacamos 2 X, para la cual necesitamos retirar estas. Y luego otra vez una Y, la retiramos y para la última X, entonces consumimos el último gato. Creo que sí lo acepta. Déjenme, si quieren, copiarlo en el pizarrón para irle dando allí movimiento. Entonces, como nos están comentando, por allí dice, que no aceptaría, estoy abriendo la ventana de la X, X, Y, X, X. Entonces tenemos, vamos a tener aquí la pila, Y. Vamos a empezar por acá arriba. Y, metemos un gato a la pila. Luego tenemos otra Y. Y, metemos otra Y. Y luego la última Y. Hacemos esto de aquí abajo. Metemos otra Y. Entonces hicimos Y, Y, Y. Luego leemos la siguiente X. Para leer esta X, necesitamos consumir una Y. Para leer la siguiente X, igual necesitamos consumir otra Y. Y finalmente tenemos otra Y. Esto de acá nos dice, vamos a seguir la de abajo. Mete una Y. Entonces tenemos una Y y metemos una Y. Para leer esta X, consumimos esta Y. Entonces leemos esta X, consumimos esta Y. Si borramos lo que está tachado en la pila, nos quedamos con el gato. Entonces, para leer esta última X, necesitamos o bien consumir una Y o bien consumir el gato. Entonces, tenemos esta opción de aquí abajo y podemos consumir este de acá y terminamos en un estado de aceptación. Ah, dice Enrique que el determinista que se mostró al principio no aceptaría Y, X, X, Y, X, X. Bueno, pues vamos a probarlo. Vamos a verlo. Vale la pena revisarlo.
Entonces igual lo voy a copiar aquí. Vamos a ver. Omar dice que no y también dice Enrique. Entonces vamos a hacer la prueba. Por lo menos para esa cadena, ¿no? Y a lo mejor a ustedes se les ocurre otra que tampoco. Entonces aquí lo tenemos. Vamos a probar para la misma. Y, x, y, x. Ok, entonces tenemos la primera y, bueno, tenemos la pila vacía. Con la pila vacía leemos la primera y nos tenemos que ir hacia abajo. Metemos un signo de pesos a la pila. Luego la segunda y estamos aquí parados. Para la segunda y, para leerla, entonces tenemos que meter una y en la pila. Para la tercera y quedamos ahí mismo. Para la tercera y, igual, metemos una y a la pila. Ya estamos ahí. Ahora, para leer X, sacamos una y ahora estaríamos acá. Entonces, leemos la X y sacamos una y. Ahora estamos acá. Si volvemos a tener otra X, volvemos a hacer lo mismo. Leemos esta X y sacamos otra y. Ahora nuestra pila está aquí y seguimos parados en esta parte. Y ahora tenemos una y. En este punto no nos dice qué hacer con esa y que tenemos allí. Entonces ya no la leería, ¿no? Efectivamente. Entonces sí, si asumimos que hay un pozo, pues entonces ya se fue al pozo, ¿no? No, Doc, pero ¿no sería en vez de la recursividad, sería que fuera directo al estado de aceptación y luego el y fuera el que saliera con el signo de peso y ya sería XX otra vez? Vamos a ver. Es que según yo no había otra opción para esta de acá. Vamos a volver a hacerlo rápidamente. Metemos el signo de pesos, leemos la y. Estamos aquí. Luego tenemos y. Luego tenemos esta X aquí. Sacamos una y. X, sacamos una y. Estamos acá. X, sacamos una y. X, sacamos una y. Y estamos en este estado. Doc, ¿no podría ser por abajo, por donde está donde las X? No, porque fíjese, en ese momento, digamos, en ese punto, ¿no? Estaríamos así y estamos leyendo esta X. No podemos pasar por abajo, porque para pasar por abajo necesitaríamos sacar el signo de pesos. Y no podemos porque lo está aplastando una Y. Entonces, no parece, pero el signo de pesos está así aplastado porque tiene una Y encima. Malvada, que lo aplasta. Entonces, no lo podemos sacar. Y entonces el problema, sí, justamente como lo dice Omar, es que sí requiere que haya ciertas X y Y intercaladas, ¿no? Entonces sí tiene este pequeño problema. Doctor, ¿y no, por ejemplo, se podría solucionar ese problema si en ese estado nada más regresamos si tienes una Y, no importa que tengas en la pila, le escribes una Y y lo regresas o se queda ahí en ese mismo estado? Bueno, el problema de una Y sin importar qué hay en la pila, deberíamos meter una Y, ¿no? Ajá, por eso, sí, meter una Y. Algo así. Puede ser que sí, porque entonces hacemos esto, tenemos la Y, metemos una Y a la pila y el problema es cuando tenemos esta X, bueno, nos dice, ahora para esta X, saca esa Y que acabas de meter, quedamos así, y con esta última X tenemos que sacar el signo de pesos, ¿no? Entonces parece que sí, pero habría que probar más cuidadosamente. Tal vez lo que falta es esto,
Y en la parte de arriba, pues habría que hacer su análogo, ¿no? También, de que si llegamos con una X, habría que meter una X a la pila. Y yo creo que con esas correcciones ya funcionaría, ¿no? Sí, porque nada, es lo único que le faltó definir qué hace con unas Y o una X arriba, pero en sí está bien. Sí, yo creo que con eso ya quedaría. Bien, no sé si faltó alguno de revisar, creo que ya vimos todos, bueno, los que me han enviado por correo electrónico, no sé si quieren que los revisemos. Si es así, manifiéstense para entrar a mi correo electrónico, descargarlos, abrirlos, proyectarlos, ejecutarlos. Y creo que nada más es Javier y Abraham. Entonces vamos a ver los dos. Vamos a proyectar este. Ahorita revisamos el de Fernando. No sé, si quiere ahorita lo checamos. Entonces, según lo que tenemos aquí, se ve bien, pero es no determinista, ¿no? Por la transición del inicio, y a pesar de que después se va por dos caminos, ¿no? De hecho, no sé, es una mezcla de los dos, tal vez incluso ya que empieza de esta manera, pues nada más se ahorra el gato inicial y al final pues lo va a verificar con las estrategias que hemos estado viendo, ¿no? Y ya con eso se evita esta transición lambda. Entonces, en principio, le ayuda este diseño para poder resolverlo de esa manera. Y lo que me preocupa un poquito, y habría que revisarlo, a ver, tenemos una X, se regresa a este lado. A ver, X, para X consume. Y entonces que llega una Y, se regresa para acá. De hecho, es lo mismo que la parte que vimos del pasado, pero en vez de que se quede consumiendo en ese estado, se regresa al anterior y sigue siendo lo mismo, creo yo. Aunque Sí, lo que me preocupa es si ese regreso no va a inducir a que tengan que ocurrir por pares. Pero es que es lo mismo, ¿no? Bueno, yo lo veo así porque si se queda en el mismo estado, o sea, la lectura es XY lambda para los dos y sería, pues, de cualquier modo pasar a ese estado, ¿no? Sí, de hecho le sobra, ¿no? Que sean dos estados. Efectivamente es la misma, entonces no tiene el problema de pares. Y pues sí, está un poquito más complicado de lo necesario, pero parece que no es grave, ¿no? Sí funciona. Fernando, ¿vio usted un problema en este o en el suyo? A ver, vamos a ver. Era no sé si quiere que lo discutamos. Se parece un poco al otro que habíamos visto, al de únicamente 3 estados. Gato, ¿es gato sub 1 y gato sub 2 o qué es esto? Están viendo mensajes por el chat, profesor. Dice que sí, que ya vio que tiene un problema. Y que no son Ah, gatos sub 1 y gatos sub 2. y que no lo proyecte. Ok, gracias. Bueno, entonces ya no lo proyecté. Bien, pues no sé si hay alguien más que quiera que lo revisemos. Creo que ya fueron saliendo las diversas variantes y además ya quedó un poco más clara esta parte, ¿no? De
de determinismo o no determinismo en este tipo de autómatas, y por qué es importante, y sobre todo, voy a regresar a la proyección de Profesor, una pregunta. sí, Pues bueno, hemos visto que estos autómatas de pila pues, nos permiten recordar cuántas X ya vi. Y por sí, ejemplo, para este ejercicio que acabamos de hacer, también puede decir, bueno, no sé cuántas Ys llevo, pero ya llevo más Ys que X, ¿no? ajá. O sea, ya me pasé. Pero puedo recordar dos, o sea, puedo recordar cuántas X llevo y cuántas Y llevo. Y justamente ese es el problema, ¿no? Esa era la otra parte de los ejercicios. Si se acuerda, había allí un... Sí, sí, un ejercicio, el C, el 13. Así es, donde va a aparecer el conteo. Vamos a ponerlo de una vez para discutirlo, porque es bastante importante. En el chat dice... Ajá, exacto, por eso no se puede el 13, así es. Exactamente. Se necesitarían 2 pilas, ¿no? Porque ya se olvida una, o más bien se tiene que vaciar la otra, y no hay manera de almacenar esa información, vaya, ni siquiera intercalándolos, ¿no? Porque si se intercalaran los símbolos, o se puede tratar de pensar en que hay otros símbolos combinados o ese tipo de estrategias, pero no es posible, va a servir únicamente para un número limitado. Sí, dice Fernanda que ya lo arregló y quedó igual al que proyectamos, al que se está proyectando justamente ahorita. Ok. Profesor, una pregunta. ¿Y existe algún método, aunque no sea lo que hemos visto hasta ahorita, un autómata de pila, que sí pueda hacer eso? O sea, que pueda considerar 2 o más pilas, ¿o no? Ya no se llamaría autómata de pila. Y fíjense que vamos a ver más adelante, déjenme poner exactamente el ejercicio que dice L es X a la M, Y a la N, X a la M y Y a la N multipila. Sí, claro. De hecho, bueno, pues les adelanto, ¿no? Existe un teorema donde nos dice que basta únicamente con 2 pilas. Ya de ahí, ya ni siquiera van a necesitar más pilas para poder acceder al siguiente nivel de procesamiento de los lenguajes. Y eso es una propiedad bastante interesante. Ahorita todavía nos falta ver otro tema para entender por qué o cómo. Pero lo que necesitaríamos aquí para este sería otra pila. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos, hasta aquí podemos contar cuántas M's, ningún problema. Luego, si nosotros, perdón, cuántas X, ¿no? Entonces, si nosotros, suponiendo que hacemos la estrategia ya conocida, aunque fuera no determinista, no importa, podemos nosotros tener, supongamos que tuvimos 3 X, ¿no? 1, 2, 3. Y luego necesitamos contar cuántas Y's, y a lo mejor vamos a tener aquí 2 Y's. Y luego para retirar este conteo de M's que teníamos acá, nos estorban estas Y's. Entonces, vamos a hacer mejor es quitarlas o borrarlas, pero ¿y entonces dónde lo almacenamos? Solamente tenemos una pila. Y si lo queremos almacenar en estados, vamos a tener el problema de que nuestro número de estados sigue siendo finito. Y bueno, para estas máquinas siempre va a ser un número finito de estados. Entonces, no lo podemos almacenar en estados. Esta información de la Y se tiene que perder o se tiene que ignorar para poder leer exactamente MX, que serían 3X. Entonces, hasta aquí yo puedo ver que sí, para cada una de esas 3X hubo 3X anteriormente, pero después para verificar que hay exactamente el mismo número de Y's, ya no puedo, porque o bien tuve que quitar esa información, o bien nunca la capturé. ¿Por qué? Porque necesitaba yo justamente ver cuántas X tuve. La solución, como ya lo han comentado algunos compañeros, es tener otra pila, ¿no? Sería muy padre contar con una pila para contar X y otra para contar las Y, y entonces, pues, fantástico. Cuando quiero yo leer estas X, me voy a esta pila. Cuando quiero leer yo las Y, me voy a la otra pila, ¿no? Y de hecho hasta lo podemos diagramar. Digo, ya entrados en esto, pues tendríamos primero que leemos una X. Bueno, vamos a necesitar meter sendos gatos a las pilas, ¿no? Entonces, como aquí ya no importa si es determinista o no, vamos a hacer la operación de
no leer nada, no leer nada, en una pila meter un gato y en otra pila meter otro gato, ¿no? Hasta se ve bonito ahí el autómata de 2 pilas. Luego, conforme empezamos a leer X, vamos a meter X en la primera pila y la otra la dejamos vacía. En el momento, bueno, después es más fácil con una transición mágica de a 2 pilas. En el momento en que empezamos a consumir, vamos a empezar ahora a meter yes a la otra pila. Y después hacemos otra transición mágica. Y después, ahora sí validamos que tenemos exactamente el mismo número de X que teníamos anteriormente. Ah, ¿qué creen que me faltó aquí? La lectura de la segunda pila. Bueno, esto ni lo debería estar haciendo porque confunde, pero igual no me hagan caso y ya les aviso cuando vuelvan a hacer caso. No, o sea, sí está quedando bien, ¿no? Pero no quiero que se me vayan a confundir. Ahora sí. Entonces, para cualquier X, sacamos una X de la primera pila y de la otra no sacamos nada. Argenis dice que sí se podrían ocupar 3 pilas, pero vamos a ver, y más adelante, es más, si quiere lo hacemos ya que tengamos el conocimiento necesario, lo hacemos, se lo prometo, pero ahorita no tenemos todavía el conocimiento necesario para hacerlo, y entonces ahí sí nos vamos a empezar a confundir gachamente, ¿no? Bien, entonces ya para completar esta locura que tenemos acá, y nunca lo había hecho, ¿no? Pero ustedes me hacen hacer locuras, como esta de acá. Ahora empezamos a consumir por cada Y de la cadena de entrada, una Y de la segunda pila, y ya no metemos nada. Y finalmente, para poder pasar al estado de aceptación, vamos a tener que ser capaces de consumir los 2 gatos, ¿no? Y además una operación que trabaja simultáneamente sobre las 2 pilas, ahí sacando ambos gatos. Entonces, sería algo así, ¿no? Pero obviamente, pues esto ya no es un lenguaje independiente del contexto, esto ya pertenece a otra categoría de lenguajes, que hasta ahorita vamos a conocer como los lenguajes generales. Entonces voy a aprovechar aquí este diagrama que tenemos de este lado para ilustrarlo, ¿no? Entonces vamos a dejar aquí muy claramente, no es un lenguaje independiente del contexto. Así con mayúsculas, ¿no? No puede, vamos a ponerlo con otro color. Ya no puedo decir que lo ponemos con rojo porque escribo mucho con rojo. Pero ahora a lo mejor hasta resalta más el azul, ¿no? No se puede construir un autómata de pila. Y aquí ya no importa si es determinista, si es no determinista. Simplemente no se puede construir un autómata de pila. Esto que construimos aquí del lado derecho no es un autómata de pila. A lo mejor si quieren llamarle autómata multipila o algo así, ok, se vale, ¿no? O es un autómata de 2 pilas, una 2P, algo así, algo raro, ¿no? Pero no es un autómata de pila, entonces no corresponde a la jerarquía de los lenguajes que estamos viendo hasta ahorita. Es nada más una cosa rara que inventamos el día de hoy, ¿no? Ahí. Entonces, con esto ya podemos nosotros establecer esta parte en la jerarquía. Vimos o hemos estado viendo, bueno, vimos primero los lenguajes regulares, que son esta parte de acá, que ya conocemos y dominamos muy bien. A esto corresponderían los autómatas finitos deterministas o los autómatas finitos no deterministas, que como vimos, le quitamos el no determinismo y siempre podemos pasar a un autómata finito determinista. El problema viene a ser cuando necesitamos añadirle determinismo al autómata de pila.
Y además va a haber autómatas de pila deterministas que aceptan un lenguaje que sí, efectivamente es determinista, pero que no pueden vaciar su pila antes de aceptar una cadena. Y este es otro conjunto de lenguajes que nosotros tenemos acá. Un ejemplo de ello es de los primeros que vimos, donde acepta aquellos lenguajes que tienen más X que Y. Eso se puede hacer de manera determinista, pero no lo podemos forzar a que vacíe su pila. Si lo forzamos a que vacíe su pila, entonces ya no puede ser determinista. Entonces, ese primer ejemplo que yo les comentaba de más X que Y estaría hasta arriba, independiente del contexto, si es que queremos que vacíe su pila. Ojo, ahí va a depender mucho de si queremos que vacíe la pila o no. Es decir, vacía la pila y el determinismo van a estar fuertemente ligados. Luego, si no nos importa la pila, es decir, si queremos que sea determinista, pero puede dejar su pila no vacía, entonces tenemos este siguiente nivel. Aquí es donde justamente vamos a tener el ejemplo del lenguaje. Vamos a poner aquí un puntito, ¿no? Y este puntito va a corresponder, vamos a ponerle aquí alfa, y el lenguaje de alfa va a ser X a la N, Y a la M, tal que N es mayor que M, y N y M son números naturales. Ese es el lenguaje alfa, es un lenguaje que sí puede ser determinista, pero que no va a vaciar su pila. En el momento en que lo forcemos a vaciar su pila, entonces tendría que pasar al siguiente nivel. A eso es a lo que nos referimos con vaciar la pila. Y vamos a tener otros lenguajes independientes del contexto, donde vamos a tener lenguajes que son inherentemente no deterministas, ¿no? Inherentemente no deterministas. Y un ejemplo de lenguaje aquí, vamos a poner beta, pues el lenguaje beta va a ser el de los palíndromos. ¿Sí? Y un ejemplo, vamos a poner aquí gamma, lenguaje gamma va a ser igual a el que acabamos de hacer hace ratito, que ya vimos que sí es determinista y además vacía su pila por el mecanismo que ustedes mismos encontraron, que justamente es el que tiene el mismo número de X y de Y, y de X y de Y en cualquier orden. Entonces, fíjense cómo hay ejemplos de cada uno de ellos. Y el lenguaje, si quieren, ya que estamos, vamos a poner aquí el delta, y a este vamos a llamarle delta, aprovechando que ya lo tenemos allí. El lenguaje delta, que es este, va a corresponder a un lenguaje que no es independiente del contexto, porque no se puede construir un autómata de pila independientemente de si es determinista o no determinista. ¿Ok? Pues bueno, lo único que falló aquí fueron el orden de las letras. Esto hubiera sido alfa, beta, gamma, delta, pero bueno, no importa, son nada más etiquetas, ¿no? Para que quedara así como que en orden y ya dijeran, entre más avanza la letra griega, es más general. Ahora vamos a ver aquí en los lenguajes generales, todavía no, pero justamente es el siguiente tema, cómo se construyen, de qué dependen. Ya más o menos vimos el hint de que vamos a necesitar algo parecido a dos pilas, pero ya lo veremos más adelante. Entonces, hasta aquí estamos bien claros con esto de las pilas, del determinismo, del no determinismo y de cuándo ya no es independiente del contexto. Doc, una pregunta nada más. Entonces, el determinismo viene dado por las transiciones lambda, entonces aquí. No solo por las transiciones lambda. O sea, en el momento en que aparece una transición lambda, te da, inmediatamente te permite identificar el no determinismo. Entonces, casi ya ni tienes que revisar nada más. Hay otros motivos de indeterminismo. Por ejemplo, cuando tú tienes algo así que se va a parecer mucho al de los autómatas finitos deterministas, donde tú tienes una transición donde con X te vas para acá y no
no diferencias con la pila, y con X también te puedes ir para acá y no diferencias con la pila. Entonces, esto es no determinista. Puedes hacer una diferenciación con la pila, suponiendo que con X, pero siempre y cuando hay una X en el tope de la pila, te vas para acá, o con X, pero hay una Y en el tope de la pila, te vas para acá. Entonces, aquí ya hay determinista. Ya hay determinismo, ¿no? Bueno, no se presenta el no determinismo más bien. No determinista también va a ser cuando en un caso consideras a la pila y en el otro no. Esto sigue siendo del lado del no determinismo. Entonces, sí tiene mucho que ver la cuestión de las lambdas, como podemos ver en estos casos, pero también se puede dar o tiene que ver con el estatus de la pila, ¿no? Que si la ignoras o la tomas en cuenta. Eso también te lo va a dar. Y también sí puedes llegar, así como aquí ignoras la pila, sí puedes llegar a ignorar la cadena de entrada, pero estás tomando una decisión con base en el tope de la pila. O sea, simplemente es, no avances tu cadena de entrada. Pero esto que tenemos aquí, esto que tenemos aquí es determinista porque estamos tomando una decisión con base en la pila. ¿Sí? Aunque no estemos avanzando la cadena de entrada, este sería como el análogo a... No hay un análogo acá. A ver, no. Porque nos dice, no tomes en cuenta la cadena de entrada. El análogo sería este, donde tú no tomas en cuenta la pila, pero tienes una decisión muy clara con respecto a la cadena de entrada, ¿sí? Entonces, fíjense, ¿cómo sabemos que esto es determinista? Bueno, pues porque si queremos convertir esto a un autómata finito determinista, pues simplemente ignoramos la parte de la pila y nos queda esto. Y sabemos que eso es determinista, ¿no? Entonces, si tú estás ignorando la pila, está bien, no hay problema, pero puedes tomar una decisión basado en esto de acá. Si tú quieres ignorar la cadena de entrada, esta de acá, está bien, porque puedes tomar una decisión basándote en la pila, pero no puedes hacer, ignorar en un caso sí y en otro no, porque entonces allí sí ya no es determinista. Observa cómo en este de acá del lado izquierdo no te está apoyando para tomar una decisión. Primero, la cadena de entrada es lo mismo. Y luego aquí te dice, tómala en cuenta o ignórala. Entonces, allí es donde ya no hay determinismo, ¿no? O en esta parte de acá donde prácticamente pues, son iguales. Esa sería quizás la manera más fácil de identificar el no determinismo. Y, por supuesto, las transiciones lambda, ¿no? Esta de acá y pues esta de acá, creo que esta es la más sencilla de identificar. Entonces, no solo está dado como tal por las transiciones lambda, sino cuando hay, está usado el mismo símbolo dos veces. Creo que me falta todavía otro ejemplo acá, donde hay no determinismo, sin utilizar lambda, ¿no? Otra vez. También ese pues es muy claro, ¿no? Aquí no hay lambdas, pero hay un claro no determinismo en esas partes donde están allí marcadas. Ok, perfecto, Doc. Muchas gracias. Sí, de nada. Enrique tiene levantada la mano, me parece, ¿no? Adelante, Enrique. Sí, doctor. Si dos cadenas van para un mismo estado, ¿es determinista o no determinista? Es que es independientemente de a dónde vaya, ¿no? Inclusive, yo creo que su pregunta es muy válida. Vamos a, ya no tengo espacio aquí. Vamos a acomodar esto para seguir reutilizando el espacio al máximo, ¿no? Para que no me cobren por cada nueva página de esto de acá. Imagínense que cobraran por página, ¿no? Entonces, por ejemplo, entiendo que su pregunta es, ¿y qué pasaría
si tenemos algo así. Dijimos hace ratito que por X, Y y X lambda serían como esta, y que eran no determinismo, ¿no? Y ahora Enrique nos pregunta, bueno, pero ¿y si nos llevan al mismo estado, hay no determinismo? La respuesta es sí, aunque no tiene un efecto sobre el lenguaje, ¿no? Porque finalmente vamos a pasar de aquí para acá, ya sea por arriba o por abajo. Pero el no determinismo está en si nos fuimos por acá o por acá. O sea, finalmente, así, TLDR, sí hay no determinismo aquí. Por eso lo puse de este lado, no determinista. Sí hay no determinismo, aunque terminemos en el mismo estado. O sea, el no determinismo no tenemos que ver hacia dónde vamos a llegar, sino cómo llegamos. O sea, simplemente con observar esta parte de acá. Si se fijan, todo el tiempo estoy marcando el lado izquierdo antes del punto y coma. El no determino se identifica nada más ahí. Dice, y si en lugar de X lambda, lambda fuera Y lambda. Vamos a ver, eso vamos a ponerlo por acá. En lugar de, porque no sé si va a ser o no va a ser, porque todavía no lo visualizo. X lambda lambda. Y en lugar de X lambda lambda quiere Y lambda, pero no sé dónde. Ajá, o sea, el primero sí se queda igual como X lambda y el segundo fuera Y lambda. Ah, no hay indeterminismo X lambda y Y lambda. No hay. No, pero que fueran al mismo estado. No importa a dónde van. Así. Esto es determinista. Y es muy parecido a lo que comenta Argenis, ¿no? Argenis dice, bueno, y si en lugar de ir para acá abajo, este de acá se va para acá arriba, es completamente determinista. Insisto, no importa a dónde va. O sea, no tenemos que fijarnos en dónde desemboca, sino cuántos arcos hay para llegar a él. Aquí hay 2 arcos. Y a lo mejor ustedes dicen, ay, pero es que no es determinista porque no sé si me voy por acá o por acá. La respuesta es sí. Sí sabemos si me voy a ir por arriba o por abajo. Que llegue al mismo estado, no importa. No importa dónde voy a llegar. Finalmente sigue siendo determinista. Entonces, si quieren, copiamos este mismo acá para que les quede en el mismo diagrama. Y con esta que nos lleva exactamente al mismo estado, pero por caminos diferentes. Entonces, eso sigue estando del lado determinista. Aunque me lleve al mismo estado, insisto, no sé, pero cuando traten de identificar el no determinismo, no se preocupen por a dónde van a llegar. El estado destino no forma parte de la pregunta del no determinismo. Solamente para identificar el no determinismo tienen ustedes nada más que fijarse en la parte de esta de acá, que ya tapé, ¿no? Que ni se puede leer. Vamos a ver con otro color. Esta que está en verde, las que están en verde, ¿no? Esta parte que está en verde es la que nos va a indicar si es determinista o no determinista. ¿Sí? Con eso identificamos, independientemente de si van al mismo estado, si regresan al mismo, si van a otro, hasta si se van a un pozo, no importa. Para determinar el no determinismo o el determinismo, basta únicamente con esta parte de acá. Entonces, ¿cómo determinar el determinismo? Fernando pregunta, X, vamos a ponerlo por acá otra vez en medio, porque otra vez no sé qué va a salir. Dice X lambda, X lambda, Y lambda, Y lambda. Es determinista. ¿Por qué? Porque sabemos, podemos tomar una decisión inequívoca dependiendo de la cadena de entrada, aunque en ambos casos saco una X de la pila. Entonces sí es determinista. Por eso ponemos de este lado, ¿no? Enrique, no sé si es la misma mano o es otra. La misma, doctor, disculpe. No se preocupe, no hay ningún problema. Bien, entonces creo que con esto ya va quedando más claro, ¿no? Y en esencia, cuando nosotros queremos ver la jerarquía de los lenguajes, es un detalle un poco más particular.
Lo que más nos interesa es, o son los lenguajes regulares, que son estos de acá, y los lenguajes independientes del contexto. Si son deterministas o no, no es tan importante para la jerarquía de los lenguajes, pero sí es importante para saber qué pasa con el determinismo o el no determinismo, ¿no? A diferencia de los lenguajes regulares, que podemos decir que tienen la propiedad de que todos son deterministas, es importante observar que los independientes del contexto, al contrario, prácticamente todos son no deterministas, y que hay algunos particulares que son deterministas completamente y otros que son deterministas siempre y cuando no se les pide que vacíen su pila. Es esta de acá. Entonces nada más son particularidades que, bueno, sí es importante encontrarlas. ¿Por qué va a ser importante encontrarlas? Ah, bueno, pues acuérdense que, ¿se acuerdan de Dennis Ritchie y de Ken Thompson? Justamente ellos estaban trabajando en este tipo de cuestiones para hacer analizadores léxicos o sintácticos, sí, de cierto nivel. Entonces, cuando tú tienes un lenguaje no determinista, puedes llegar a consumir demasiado espacio, por ejemplo, en la pila, ¿no? Imagínense uno que requiere una pila infinita, entonces va a ser, tal vez no va a ser la mejor estrategia para implementarlo de esa manera. Por eso a ellos les interesaba, les importaba mucho el determinismo o el no determinismo. Pero estos son temas que ya tienen que ver justamente con gramáticas independientes del contexto. Entonces me voy a permitir saturarlos de información, porque el siguiente jueves no va a haber clase, porque tenemos que estar en CONACYT. Ahora sí llega el momento cuchicuchi de todo coordinador, donde tiene que defender el programa ante CONACYT. Ya antes les había platicado, ¿no?, que nos piden que hagamos un montón de reportes, ¿no? 44 medios de evidencia de que cumplimos con la máxima calidad y los máximos estándares para poderles ofrecer a ustedes la educación de mejor calidad. Y que básicamente redunda en que prácticamente todos tienen beca, ¿no?, o por lo menos tienen la posibilidad de beca. Bueno, entonces esto se tiene que renovar cada 3, 4 años y en esta ocasión estamos en este proceso y el jueves es la entrevista justamente con CONACYT, ¿no? Así que deseenme suerte para que nos vaya bien, exacto, ¿no? Y a nivel internacional, que fíjense, no hay otro programa que tiene el nivel internacional en ciencias de la computación, ¿no? El de la UNAM está en consolidado, me parece. Sí. Bueno, entonces pues vamos a, me parece que no, ya ahorita dudé un poquito, pero bueno, les confirmo el de la UNAM. Muchas gracias. Entonces, bueno, para no atrasarnos, pues quiero avanzar un poquito en esta parte de las gramáticas. Muchas gracias por sus buenos deseos. Dicen que lo más difícil es hacer la documentación, ya la entregamos y todo. Entonces, nada más aquí pues es una entrevista y pues a lo mejor algunas dudas que puedan tener, ¿no?, los evaluadores. Y bueno, el CIMAT, pero es internacional y es en computación. Bueno, lo checamos. No, César, desde que llegamos a internacional nos hemos mantenido en internacional. La MCC llegó antes que la MSIC, pero la MSIC nos alcanzó ya hace creo que 7 años y desde ahí se ha mantenido en su nivel. También es muy importante y por eso siempre les pedimos que no dejen de graduarse, porque si ustedes no se titulan de la maestría, pues en lugar de afectarse ustedes o algo en particular, afectan a sus compañeros del futuro, ¿no? Porque si no se cumple con cierta tasa de graduación, es uno de los elementos que no permiten la renovación, ¿no? Entonces, inclusive en las entrevistas, por eso les preguntamos mucho, ¿no? ¿Y si te vas a graduar? Sí. Y si te ofrecen un trabajo en Google Research con el triple de pago en Silicon Valley, ¿te vas a quedar aquí a hacer la maestría con nosotros? Y esperemos que nos respondan sí. Bueno, estoy exagerando, ¿no? Pero sí, claro, la idea es que
que se mantengan que mantengan y que obtengan su grado, más que nada para no afectar al programa, ¿no? O sea, tampoco quiere decir que se tenga que graduar a fuerzas, ¿no? Si no hay tampoco un trabajo con el cual graduarse, bueno, pues ni modo, ¿no? Así se tarden 10 años. Y sí ha habido casos, ¿no? Hace poco nos contactó alguien de generación 99 y que se quería graduar y que cómo le hacía. Y el problema es que ya cambió el programa como 2 veces. Y las materias que cursó ya no están todas, entonces tiene que regresar a volver a cursar sus materias antes de defender su tesis. Y sí se puede, ¿no? Pero pues mucho relajo. Argenis, que si me ha tocado defender anteriormente, sería la primera vez que me toca defender como coordinador en este proceso. Casi cuando yo llegué se acababa de aprobar la última ocasión, entonces pues bueno, a ver, por lo general casi a todos los coordinadores nos toca una vez, nada más, ya después cedemos la batuta, ¿no? Según se acostumbra. Y Richmond decía por ahí algo, pero creo que no salió al chat general, no sé si lo quiera volver a escribir o ya no. Bueno, entonces vámonos hacia, dice, ¿cómo se comprueba la parte de independiente del contexto determinista? Pues siendo capaces de realizar un autómata de pila determinista. Así es, Richmond, sí. Si tú demuestras que se puede crear un autómata de pila y demuestras que no hay transiciones que le den indeterminismo, entonces el lenguaje es independiente del contexto determinista. ¿Cómo demuestras que no se puede hacer determinista? En el caso de un autómata de pila, señalando las partes donde inherentemente hay no determinismo. Por ejemplo, hace ratito hicimos un ejercicio, de acá, donde sabemos que el lenguaje tiene que ser no determinista porque en cada punto no podemos tomar una decisión sin haber completado la cadena, pero no tenemos la visión completa de la cadena, entonces hay que hacer una suposición en cada uno de los puntos. Y en este caso se podría tratar de identificar, por ejemplo, cómo se puede eliminar esta y cuando lo intentas las razones por las cuales no se puede eliminar, ¿no? Pero a grandes rasgos es esto, es el mostrar que en cada paso tienen que considerarse todas las opciones porque se desconoce la información más adelante. Y justamente vamos a ir más allá en el siguiente tema, que tiene que ver con las gramáticas, cuando no se puede construir un analizador que se llama de tipo LRK. Entonces vamos a ver qué son esos analizadores, ¿no? La respuesta va un poquito por allí en términos más formales. En términos de cómo saberlo, pues esta sería la respuesta. En términos más formales, cuando no se puede construir un analizador LRK, pero todavía no sabemos qué es eso, entonces vamos para allá. Como dicen los franceses, allons-y. Bien, entonces una gramática independiente del contexto, acuérdense que habíamos visto nosotros una gramática regular. Y la gramática regular tenía la ventaja o la posibilidad de que se podía siempre reducir a una forma canónica, que era un símbolo no terminal que producía exactamente un terminal seguido de otro no terminal, o bien una regla lambda. Hacía muy grandes rasgos, donde n mayúscula significa cualquier no terminal, m cualquier no terminal y t minúscula cualquier terminal, en términos generales. Y toda gramática regular se puede reducir a esta gramática. Y siguiendo la serie de preguntas, pues era justamente cómo saber que una gramática es regular o no. Pues si la puedes expresar en reglas de este tipo, es regular. Si no, no. Y vamos a ver entonces que hay otras gramáticas que se llaman independientes del contexto o libres del contexto, es lo mismo. Del contexto, donde vamos a tener del lado izquierdo un no terminal y del lado derecho cualquier secuencia de terminales y no terminales, ¿no? Que lo podemos poner así
terminales, no terminales, P es otro terminal, Q, los que a ustedes se les ocurren. Prácticamente cualquier secuencia es válida y, por supuesto, no se va a poder reducir a la forma canónica de una gramática regular. Entonces, tenemos un ejemplo de gramática independiente del contexto, una gramática que va a ser nuestra amiga, porque la vamos a estar viendo constantemente, la vamos a utilizar para un montón de ejemplos. Y esta gramática es la, le vamos a poner de cariño, la gramática Sasa, porque justamente esa es una de las cadenas que nos produce. Para analizarla, podemos nosotros dibujar el árbol de posibilidades. Vamos a ponerlo de este lado. Esto ya lo aislamos por acá. Si nosotros partimos de S, que va a ser el símbolo inicial, bueno, sí, el no terminal con el que comenzamos siempre en las gramáticas, nos dice que S se reescribe como Z, M, N, Z, ¿no? Y después, ya estos que son los terminales, que son las hojas, no los podemos reescribir, pero los otros sí. Y entonces aquí podemos tener A, M, A. Y de este lado, la N se puede reescribir como BNB, BNB. Podemos continuar recursivamente. Esta M podría volver a ser AMA y esta N podría ser otra vez BNB. Observen justamente que esta gramática tiene la propiedad de que cada una de estas se puede repetir del lado derecho. Ahí está claramente la necesidad de la pila. Entonces, por cada A que pongo del lado izquierdo, necesito poner una A del lado derecho. Pero además no se atraviesan la verificación de estas A's en otro lado. Es decir, este es un árbol proyectivo, así se le conoce. Árbol proyectivo es aquel que no tiene símbolos que hacen que se atraviesen las ramas. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos revisar o hacer el árbol para estudiar a la... Ay, permítanme que me está mandando mensajes el director, no sé por qué. Dice... Perdón. Imagínense hace ratito la que nosotros teníamos. Teníamos M, X a la M, Y a la N, otra vez X a la M y Y a la N. Entonces, para tener un arbolito que nos procesara esto, necesitaríamos verificar aquí el número de X atravesado por el número de Y entonces tendríamos una especie de árbol que se atraviesa así y después para revisar las Y algo así. Entonces, esto también, este cruce justamente nos da indicio de que eso no va a ser una gramática independiente del contexto. Siempre que tengamos repeticiones de símbolos, tienen que aparecer así, sin cruces. Justamente este es uno de los problemas para procesar el lenguaje natural, porque hay algunos lenguajes donde sí existen este tipo de cruzamientos. Pero bueno, no vamos a irnos mucho hacia allá, ¿no? Pero por ejemplo, en la posibilidad, y además hay que ver si se da en la realidad o no, porque hablamos de la posibilidad infinita de añadir adjetivos antes o después del sustantivo. Eso nos mete en un chorro de broncas para este tipo de árboles, ¿no? Pero bueno, mientras no nos metamos con este tipo de cuestiones, avanzamos sobre este que tenemos aquí. Aquí podríamos otra vez poner AMA, pero como queremos ir terminando, entonces vamos a hacer esta como Z y esta también como Z. Entonces vamos a tener Z, si nosotros bajamos cada uno de estos de acá, Z, A, Z, A, B, Z, B, Z. Y entonces tenemos aquí el árbol de derivación de la cadena Sasa, ¿no? Que es esta que tenemos acá, y por la cual le damos este nombre a nuestra gramática amiga, que nos va a estar acompañando en varios ejercicios. Por supuesto, puede construir otras cosas aparte de esa cadena, ¿no? Si nosotros pusiéramos desde el principio, vamos a hacerlo aquí, Z, M, N,
Z y luego aquí Z, Z, entonces tenemos que la gramática se nos duerme, ¿no? Inmediatamente. O sea, puras Zetas, ¿no? Como el jueves, así ustedes van a estar aplicando esta gramática el siguiente jueves. Pero el día de hoy entonces vamos a aplicar esta parte de acá. Otras cadenas que puede construir van a ser A, Z, A, B, B, Z, B, B, Z, o no necesariamente el mismo número de A's que de B's de un lado y del otro, ¿no? Podría ser así, por ejemplo, etcétera. Diversas variantes que ustedes vamos viendo. Perdón. No, Argenis, justamente por eso hace ratito platicaba el por qué, que vamos a tener reuniones con CONACYT. De hecho, las 2 maestrías se renuevan. Bueno, presentan esta entrevista, ¿no? Es parte del mismo proceso. Entonces, las 2 fueron programadas para el jueves y por eso es que no voy a poder estar con ustedes. Sí, no te preocupes, Argenis. Más vale siempre preguntar que quedarse con la duda. Bueno, entonces, acuérdense que este árbol que tenemos acá se conoce como árbol sintáctico y además recuerden que cuando nosotros hablamos de abajo hacia arriba, hablamos de reconocer la cadena, también este árbol se le llama como árbol de derivación y además recordemos que todo lo que va quedando hasta abajo, es decir, todos los terminales se le llaman hojas, ¿no? Porque es una especie de árbol. Si lo ponemos al revés, esta parte de acá es el tronco, cada una de estas son las ramas, y pues hasta arriba tiene puras hojas, ¿no? Entonces es una especie de arbolito. No sé si se pueda voltear. Vamos a ver, nada más por la pura duda. Si me permite hacer rotaciones, creo que no. No deja. No deja. Bueno. Bien, entonces, esta es una gramática independiente del contexto. Estamos viendo cuáles son sus características y observen ustedes, no podrían hacer esta validación de cuántas AES pusieron del lado derecho y del lado izquierdo sin una pila. Entonces, justamente para este tipo de cuestiones van a necesitar ustedes una pila. Para manejar ya este otro tipo de fenómenos que no se manejan con estas gramáticas, necesitamos contextualizar la gramática del lado izquierdo. Es decir, necesitaríamos tener cosas como, y solo cuando tengas una M y del lado izquierdo una A y del lado derecho una B, la vas a convertir a Z. Entonces, esta regla que acabo de poner aquí, que no es independiente del contexto, nos da una idea de por qué se llama independiente del contexto. Porque todas las reglas se van a poder ejecutar solamente cuando el símbolo no terminal es independiente del contexto. Cuando le damos contexto, entonces pasamos a otra categoría y ya eso nos permite hacer estos cruzamientos. Mientras no lo tengamos, no vamos a tener esa posibilidad. Entonces, fíjense, de ahí el nombre, ¿no? Gramáticas independientes del contexto, lenguajes independientes del contexto, y bueno, que van a estar asociados a los autómatas de pila. Y si les preguntan si son deterministas o no deterministas, cuando ustedes escuchen autómata de pila, inmediatamente piensen en no determinista, porque ya con el determinismo empezamos a meter restricciones, ¿no? Entonces, pregunta, oye, ¿y los autómatas de pila son deterministas o no deterministas? Pues no deterministas, así, en términos generales. ¿Pero pueden ser deterministas? Bueno, sí, pero entonces ya no corresponden a todos los lenguajes independientes del contexto, ¿ok? Esa es la respuesta correcta. Es también una muy buena línea para empezar a platicar así en un bar. Y, oye, ¿conoces los autómatas de pila? Sí, pero no sé si son deterministas o no deterministas. No, pues échate una copa y ya vemos, ¿no? Bueno, no es cierto. Bueno, puede ser copa de bebida sin alcohol, ¿no? Para que no digan que aquí los incentivamos a ese tipo de actividades, que no ilegales, pero que no deben desbordarse. Bueno,
Tenemos entonces esta gramática. Y resulta, además, que es muy simpático. Salud, nos dice no sé quién. Nos dice Diana. Salud, Diana. Tenemos que es, a diferencia de lo difícil que podía llegar a hacer pasar una gramática en autómata de pila, aquí tenemos la facilidad, ¿no? Omar dice que un vinito. Bueno, mientras sea, dicen que es poquito y que es muy bueno para la salud y que una copita diaria no le hace mal a nadie. Y fíjense que pueden ustedes demostrar por inducción que entonces N no le hace mal a nadie, ¿no? Partiendo del caso base de que una no es ninguna, ¿no? Entonces, dos, pues son una más una, pero como una es ninguna, entonces es ninguna más ninguna, entonces dos es ninguna. Y ya después lo prueban para N más uno, basándose en el caso de N, y ya N o K es ninguna, ¿no? Bueno, ya ven para qué si sirven las matemáticas. Entonces, vamos a revisar cómo se haría. Me voy a robar de aquí, esta de acá, una gramática, la misma gramática, para trabajarla de este lado. Que una sí es una por contradicción. Bueno. No, pero es que eso no está a discusión, ¿no? Es axiomático. Una no es ninguna. Entonces, siendo axioma, pues no tenemos que demostrarlo, ¿no? Partimos dando por cierto eso. Pero si estuviera bajo cuestión, pues claro que demostraría por contradicción, ¿no? Pero no, lo partimos como axioma. Entonces, nuestra base axiomática. Bueno, ¿cómo vamos a transformar una gramática independiente del contexto en un autómata de pila? Es muy sencillo. Vamos a partir de un estado inicial, iota. A partir de aquí vamos a iniciar con nuestro include stdlib. Antes, cuando programábamos en MS2, la biblioteca se llamaba Conio, pero ya no se utiliza, ¿no? Console input output, pero sonaba re feo. Yo creo que a ustedes ya no les tocó trabajar en consola en MS2, ¿no? Pero bueno, ya les estoy platicando mis dinosauriadas. Ok, luego, lo siguiente que vamos a hacer, en este caso, es introducir una S a la pila. Y después vamos a tener un estadote que es igual que todos los otros estados, pero lo pongo grande porque vamos a utilizar muchas vueltas sobre sí mismo, porque lo que vamos a ir haciendo es, para cada una de las reglas de la gramática, simplemente vamos a sacar el lado izquierdo de la pila, y fíjense, estamos utilizando los símbolos no terminales como símbolos de la pila, lo cual se ve un poquito raro porque no estamos acostumbrados a ver mayúsculas acá, ¿no? Porque siempre decimos que trabajamos con símbolos no terminales, pero dijimos que podíamos trabajar sin ningún problema con cualesquiera símbolos, ¿no? Desde gamma, gatos, arrobas, la otra vez pusimos emojis, ¿no? Entonces, bueno, ¿y por qué no mayúsculas? Bien, entonces, sacamos de la pila el lado izquierdo de la regla y adivinen qué vamos a meter en la pila. Efectivamente, ¿no? El lado derecho. Y repetimos la operación para cada una de las reglas. Sin leer nada de la cadena de entrada, sacamos el lado izquierdo de la pila y metemos el lado derecho de la pila. Igual acá, sacamos, perdón, no leemos nada de la pila, sacamos la M y metemos una Z, y lo mismo para las de N. Sacamos una N y metemos BNB. Y por último, sacamos una N y metemos una Z. Entonces, esto va a quedar por arriba de este estadote. ¿Por qué por arriba? Bueno, porque por abajo vamos a poner, hasta ahorita no hemos consumido nada de la cadena de entrada. Vamos a decir que vamos a poder consumir de la cadena de entrada únicamente cuando hasta arriba de la pila haya un símbolo terminal igualito al que nosotros queremos leer. Entonces, para cada uno de los símbolos de sigma, es decir, de nuestro alfabeto, vamos a colocar un arco que va a ser, léelo de la cadena de entrada cuando lo puedas sacar de la pila y no metas nada en la pila. Eso es lo que dice. Y al final vamos a ponerle la colita a este autómata que justamente va a aceptar la cadena
cuando podamos ser capaces de sacar el gato de la pila. Esto está bien sencillo, porque si tenemos 50,000 reglas, lo único que vamos a tener son 50,000 arcos acá. Y si tenemos 800,000 símbolos, solamente vamos a tener 800,000 arcos de este lado, ¿no? Entonces, va a ser una cuestión nada más de dibujarlo, pero como ustedes ya saben dibujar algorítmicamente en LaTeX, no hay problema, ¿no? O cualquier otro idioma, cualquier otro lenguaje de programación, TICS, o no sé, lo que ustedes quieran. Bueno. Vamos a probarlo rápidamente en los minutos que nos quedan y vamos a observar qué pasa si nosotros queremos leer la cadena amiga Sasa. Había una Z antes, ¿no? A ver, déjenme ver. Sasa, no, están pegaditas. Sasa. Ok, entonces vamos a leer esta cadena, cómo se ve. Metemos el gato a la pila. Por esta transición nos encontramos acá, metemos una S en la pila y después nos dice, la única posibilidad que tenemos, porque no tengo ningún símbolo terminal en el tope de la pila, tenemos que, la única que nos queda es esta de acá. Entonces vamos a sacar esta S y meter ZMNZ. Sacamos la S y metemos ZMNZ, donde además pueden ustedes ver que si meto símbolo por símbolo es como si los hubiera metido al revés, ¿verdad? El caso es que nos quedan ZMNZ de arriba hacia abajo, tal como lo estamos viendo, como si hubiéramos metido primero la Z, luego la N, luego la M y luego la Z. Eso es muy importante. Acuérdense que cuando hacemos operaciones múltiples sobre la pila, estamos, asumimos que hay otros estados, ¿no? Entonces lo vamos haciendo realmente en orden. Lo importante de esto, pues, es que nos va a quedar así la pila. Ok, ¿podemos ya leer una Z? Sí, sí podemos. ¿Nos conviene leer una Z? No lo sabemos, porque esto va a ser bien indeterminista. Vamos a suponer que sabemos lo que hacemos y decimos, ok, consumo esta Z y esta Z de ahí. No sabemos si nos va a llevar a algo bueno o no. Y ahora estamos viendo acá. Ahora, para la M tenemos dos opciones. O la sustituyo por AMA o la sustituyo por Z. ¿Cuál es la buena? Pues el pobre autómata no sabe nada, ¿no? Vive completamente en la indefinición. En teoría tendríamos que probar todos los caminos. Como nosotros ya tenemos un poquito de idea y pocos minutos, entonces sabemos que tenemos que emplear la de arriba. Sacamos esta M y la sustituimos por AMA. Sacamos la M y la sustituimos por AMA. ¿Por qué? Porque así ya voy a tener esta A encima, puedo consumir mi A de la cadena de entrada pasando justamente por este arco y ahora estamos en esta Z. Ya nos va dando idea de qué tenemos que hacer. Ahora queremos convertir esta M en Z, cosa que podemos hacer. Sacamos la M y metemos una Z, de tal manera que ya podemos leer esta Z de acá. Leemos la Z y de una vez leemos la A. Y ahora ya nos encontramos en este punto. Para leerla, entonces necesitamos otra vez convertir esta N en algo que nos sirva para consumir esta B, que si nos damos cuenta es empleando este arco. Sacamos la N y metemos BNB. La sacamos y ponemos BNB. Con eso ya podemos nosotros consumir esta B, sacando esta B, y otra vez nos quedamos con una N arriba, justamente esa D, hasta arriba de la pila. También sabemos entonces que si la convierto en Z, sacando la Z y metiendo, perdón, sacando la N y metiendo la Z, entonces me va a convenir porque justamente voy a poder terminar de leer la cadena que nos dice Z, Z. Para leer la B, consumo una B. Para leer la Z, consumo una Z. Y ahora sí, esperemos que la Z no sea venenosa. Nos quedamos entonces en este estado, al final de la cadena, y lo único que tenemos que hacer ahora es sacar el gato de la pila y terminamos en un estado de aceptación con la cadena leída, con lo cual podemos nosotros decir que sí se pudo. Entonces, esta es una de las maneras en las que se puede convertir una gramática a un autómata de pila. Pero como el mecanismo de construcción es relativamente simple y además siempre existe para todas las gramáticas, entonces podemos afirmar de que existe siempre un autómata de pila asociado a una gramática independiente del contexto. Nos falta, para decir que son equivalentes, nos falta el otro sentido.
Ojo, que para una gramática siempre hay un autómata de pila, no implica que sean equivalentes hasta que no demostremos que también para cada autómata de pila existe una gramática independiente del contexto. Cosa que vamos a hacer entonces la siguiente clase. Y pues entonces hasta aquí lo vamos a dejar. Y pues para que no se olviden de mí, voy a dejar algunos ejercicios, más que de mí, obviamente eso no es relevante, sino los ejercicios para que no se les olviden los lenguajes independientes del contexto. Vamos a dejar unos ejercicios, no demasiados, porque aparte todavía no sabemos muchas cosas, pero poco a poco vamos aprendiendo más. Entonces vamos a regresar a la página 135. Y vamos a hacer el ejercicio 2. Sí, Argenis. De hecho, el anterior también se debió haber subido, pero se quedó allí durmiendo, ¿no? Entonces, si puedo también subo de una vez el anterior, aunque no sé si todavía lo ocupen, pero sí, este sí. Y además, como me fui un poquito rápido al final, para que lo puedan ver con toda calma, ¿no? Pero sí me interesaba avanzar en esta parte. El 6. Bueno, entonces subimos los dos. Claro que sí, con todo gusto. 7. Fíjense, estos que les van a pedir que sumen R más S, S más T, T más U, se resuelven mucho como lo hizo el primer ejercicio. Entonces, esto va a estar en el video, así que no se estresen demasiado para que vean, ay, ¿cuál S? ¿Por qué? Porque este tiene este mecanismo de conversión de que cuando llegamos a 0, es decir, sacamos el gato y empezamos a contar números negativos, metemos otro símbolo para saber que estamos en conteo negativo. Por eso es importante este ejercicio, ¿sí? Revísenlo bien para que puedan utilizar este mecanismo para resolver los que estamos dejando de tarea. Bueno, entonces me regreso para acá y 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. A ver. Y el 19. Creo que ya con esos. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Un número impar está muy feo. Uno que no esté tan complejo. 22. Y ya, entonces ahora sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ejercicios para el siguiente martes, que va a ser... Qué rápido se está yendo octubre, qué barbaridad. $19. 55. Sí, ¿no? Sí, definitivamente. Y un cumpleaños virtual también de una vez. Ay, no, no es cierto. Entonces, y de la tarea que era para hoy, como apenas puse el enlace ayer en la noche, entonces todavía puede ser entregado durante el transcurso del día, ¿no? Entonces, bueno, se supone que ya lo tienen hecho. De todas maneras, entonces súbanlo, por favor, de la tarea anterior. Ya está abierto el espacio ahí. Bueno, y entonces para el siguiente martes 19 de octubre. Y pues sí, a comer pancitos de muerto, ¿no? Bueno, pues ya se acabó el tiempo. No sé si tengan alguna duda. No, muchas gracias. No, tampoco, gracias. Todo bien. Bueno, muy bien. Pues cuídense mucho. Disfruten lo que resta de la semana y su fin de semana. Y pues cualquier duda, ya saben, nos estamos escribiendo. Gracias, profesor. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego, bye. Gracias. Hasta luego, gracias.